Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Como de costumbre vamos a abordar temas realmente trascendentes e importantes para la vida empresarial, para esta vida que nos toca vivir en sociedad, fundamentalmente. Y para ello hemos convocado al director de la Unidad de Vinculación Tecnológica de Fundesco, que es la Fundación para el Desarrollo del Conocimiento, el ingeniero Enrique Monterroso. Pero más que mis palabras, creo que lo más adecuado es que hablemos con él. Ingeniero químico, es con posgrado en seguridad industrial, así que más que habilitado como para el tema que vamos a conversar. En principio, gracias por venir, Enrique. Muchísimas gracias a vos. Es un gusto. Bien, y el tema bueno que nos reúne hoy, como lo hemos planificado, es el tema de la innovación. Antes que eso, me gustaría saber que me cuentes un poco de Fundesco. Bueno, como vos lo dijiste, Fundesco es Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Fundesco es una VT. Para los que no conocen eso, es una unidad de vinculación tecnológica. ¿Y qué es esto? Es un ente que está autorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Nación para operar como nexo, como puente entre las empresas, entre la política pública de financiamiento del Estado y el conocimiento. Entonces, es un coordinador que se ubica, por así decirlo, en el centro de un triángulo para poder coordinar las acciones, para que el empresario pyme le resulte más fácil acceder al conocimiento, acceder a la ciencia, a la tecnología, y para que le resulte más fácil y sencillo acceder al financiamiento, ¿sí? Antes de hablar un poco del tema que es la innovación y que tiene que ver con un poco esa idea de cambiar para crecer, en alguna serie de artículos tú mencionaste tres aspectos de la personalidad humana, que es el humano, el social, el financiero, ¿no es cierto? El ser y el tecnológico también, que tienen que ver un poco con esto que estamos hablando de la proyección hacia adelante. Entonces, hablemos someramente, un poco como para introducirnos también en el tema, de estas facetas que tú mencionas como distintas personalidades que tienen que llegar a unificarse en una para lograr alcanzar objetivos. Exactamente. Cuando nosotros nos abordamos el tema de la innovación, este proceso complejo de la innovación en el que intervienen muchos actores, intervienen muchas variables. Y los actores que intervienen en el proceso de la innovación, digamos, cada uno de ellos tiene sus propios lenguajes, sus códigos, sus estilos, sus saberes, sus intereses. Y son estos tres personajes muy diferentes entre sí. Está el personaje financiero, y voy a empezar por ese porque quizás es el que más le atrae a los empresarios. Está el personaje financiero, que en este caso está representado por la oferta de financiamiento del Estado Nacional, que ofrece subsidios para innovación, subsidios de 4.800.000 pesos en algunos casos, en otros casos superiores, que ofrece los créditos blandos, ¿sí? Hasta 8 millones de pesos, al 8% fijo anual en pesos con 2 años de gracia, para procesos de modernización. Pero para presentarse ante el Estado hay que llenar formularios, hay que hacer un proyecto que no es solamente completar formularios, sino hay que ser muy claros con las ideas y con los objetivos. Y con el Estado se dialoga de una forma. Por el otro lado está el personaje tecnológico, que lo podríamos sintetizar como el conocimiento. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿y cómo yo empresario o cómo yo emprendedor puedo acceder hacia ese conocimiento? Entonces, lo que tenemos en la Argentina es un excelente Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Está conformado por el INTA, por el INTI, por el CONICET y por todos los institutos de ciencia y tecnología privados y públicos, y por las universidades. Entonces hay más de 20.000 investigadores, hay miles de ensayos tipificados. Entonces
cuando un empresario piensa que acceder al conocimiento es complejo, no. Se trata de una vinculación de tecnología. Entre una de las funciones más importantes de Fundesco es facilitar esa vinculación. Es decir, hacer llegar al empresario donde está el conocimiento, fijarse cuál es el estado del arte de la tecnología, fijarse cuál es la innovación o el desarrollo tecnológico que está precisando su producto, su proceso, su servicio, ¿sí? Y gestionar esa presencia. Entonces ya están sentados en la mesa el personaje financiero que nos está dando el dinero que precisamos. Está sentado el personaje tecnológico que nos está brindando el conocimiento, la exploración y los ensayos. Falta sentarse a la mesa el personaje humano. Se ha dicho muchas veces que la tecnología es dura y que el humano es blando. Yo creo que en algunos casos la situación es contraria. La tecnología es blanda en el sentido de que se renueva con mucha facilidad continuamente, y la tecnología es blanda por cuanto el acceso a ella es simple. Mientras que hay muchas veces que el ser humano, el empresario, le cuesta cambiar, le cuesta tomar una actitud de innovación. Porque la innovación, además de ser un proceso, además de ser algo sistémico que involucra a todos estos actores, es una actitud, es una forma de colocarse en movimiento para empezar a ensayar, a experimentar y a probar. Yo digo siempre que la innovación no es algo que meramente se hace, se es innovador, se tiene esa actitud exploratoria, se tiene esa cierta intención de salir por momentos de la zona de confort, de acercarse a la zona de la incertidumbre, a la zona de los errores. Entonces, el personaje humano es posiblemente, en este momento de la Argentina, el que está faltando a la mesa. Porque dicho de otra forma, si está el dinero, si está el acceso al conocimiento, ¿por qué hay tan poquitas empresas que se presentan a proyectos de subsidios? ¿Por qué hay empresas que no han incorporado la innovación a su cultura, a su hábito? ¿Sí? Cuando hablamos de innovación, fundamentalmente, y este es un poco el mínimo común denominador de estos últimos tiempos para lograr alcanzar objetivos para determinadas empresas, incluso para establecer esta interrelación necesaria entre el Estado y las empresas, hablamos de creatividad también, como para poder llegar a la innovación. Y el aspecto de la creatividad es fundamental para poder alcanzar ese tipo de objetivos. Y la creatividad es factor humano, fundamentalmente. Exactamente. No hay tecnología que se practique sin la presencia de un ser humano. Entonces, la presencia del ser humano es fundamental en todo esto. Exactamente. Y ahí encontramos, posiblemente, ya que este programa es diagnóstico y debate, ¿cuál sería un posible diagnóstico para ver por qué los empresarios no se presentan con tanta frecuencia a estas convocatorias? Porque el proceso de la innovación, el proceso de tener un proyecto, de desarrollar un proyecto para obtener un subsidio, para obtener, digamos, un crédito blando, para acceder a la tecnología, lo que tiene son ciertos obstáculos y ciertos enemigos, por así llamarlos. El empresario pyme está siempre viviendo a las apuradas, ¿sí? Está siempre ejecutando sus acciones. Y fíjate vos, Luis, que si lo comparamos, por ejemplo, con una orquesta de músicos, ahí es mucho más el tiempo de ensayo, el tiempo de perfeccionamiento. Y el tiempo de ejecución de una orquesta en el concierto es de 1 hora. En las empresas esto se invierte, hay muy poquitito tiempo de ensayo,
hay muy poco tiempo de detenerse para repensarnos, de detenerse para volver a preguntarnos cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, si pudiéramos detener un poquitito más el tiempo, dedicarle espacios a generar innovación, ¿sí?, y a preguntarnos, eso fortalecería el proceso. Por el otro lado, bien sabido es que las empresas, en general en pymes, están más del lado de la supervivencia. El cerebro tiene el mecanismo de la supervivencia, cuyo objetivo es sobrevivir, y sus respuestas son rápidas y fáciles. De todos modos, e independientemente de lo que estamos planteando, que es un aspecto realmente bastante universalizado respecto de todo esto, pienso que hay algún elemento que está impidiendo que el empresario, el que tiene a su cargo la posibilidad del desarrollo, no está vinculándose como es debido a estas posibilidades que existen realmente en el país y que son índice elocuente de la posibilidad de futuro. Sí, exactamente. Y uno de esos elementos es la información. El Ministerio de Ciencia y Tecnología mismo reconoce que la información de la oferta de financiamiento es muy escasa. Es decir, sobre todas las pymes que tenemos en el país, nosotros estimamos que solamente un 10%, y soy muy optimista, saben que hay financiamiento para sus proyectos. Lo segundo es la complejidad de un proyecto. Es decir, hoy pasar de la idea a un proyecto concreto, decimos nosotros, colocarlo en carpeta, es un proceso de muchísima complejidad. No es llenar formularios, no es hacer un trámite, es desarrollar un proyecto con su plan de tareas, con sus objetivos, con su diagnóstico, con su mercado, etc. ¿Sí? Entonces, ahí no hay buena preparación para el empresario y quizás el empresario no sabe cómo acceder a esa formulación. Como nos falta poco para este bloque, me gustaría, mi estimado Enrique, que me digas primero qué dificultades pueden existir como para poder alcanzar estos objetivos para la gente y después dar el mensaje necesario como para que se acerquen. Sí. Lo que yo diría centralmente es prestarle atención a lo que yo llamo los obstáculos de la innovación, lo de asumir una cultura de innovación. Lo primero es el darse tiempo, ¿sí? Esto de vivir a las apuradas con los bancos, con los proveedores, con los reclamos de los clientes, protestando contra la coyuntura económica, está bien. Sin embargo, hay que darse un tiempo, porque la innovación no es un espacio a llenar, la innovación es un espacio a crear. Lo segundo es bajar un poco los decibeles del mecanismo desesperado, para exagerarlo, de la supervivencia y encender más el otro mecanismo mental, que es el de la adaptación, que es el del cambio. Los periodos son cada vez más cortos en su estabilidad. El avance de tecnología es cada vez más rápido. Entonces, adaptarse a eso resulta insuficiente. Hay que comenzar a hacer una práctica, una gimnasia de la innovación, para, en vez de quejarse de esta inestabilidad, aprovecharla y saber que son las reglas de la innovación. Y de por último, esto de lo reactivo y lo proactivo, ¿no? Es decir, digamos que la propuesta es considerar que en vez de ser reactivos a los estímulos y estar respondiendo, reaccionando a los estímulos, es el intentar empezar a pensar que los estímulos son información. Entonces, considerar que todo lo que me rodea, que todo lo que tengo por adentro de mi empresa, que todo lo que tengo por afuera, que toda la tecnología, que todo el financiamiento y los personajes son información, que yo bien puedo administrar y puedo elegir de qué forma aprovecharla. Y entrenarme muchísimo con la comunicación, con esta articulación de saber que el conocimiento va a hablar con ciertos códigos,
el Estado y sus finanzas con otros códigos, y ahora falta que el empresario pyme desarrolle sus códigos y que se atreva, fundamentalmente que se atreva. Mi estimado Enrique, muchas gracias por venir. Ha sido todo muy claro, muy simpático y espero que todos los que nos han visto y escuchado sigan un poco el lineamiento que has marcado. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, hasta cualquier momento. Okay. Y con ustedes ya volvemos.